Hola, buenas tardes, buenas noches. Aquí Jimena Garro para servirles. Y bueno, mi amiga Tania Cosio y mi súper amigo Diego es uno de los pocos hombres que es feminista. Como la ismos. Pues quería, No, no salí es de la cierto. isla de la isla de Lesbos, básicamente, entonces Pues sí, me he bendito criado entre puras mujeres. entre puras mujeres, ¿verdad? Entonces, pues hoy, el tema de hoy es algo interesante, polémico. Vamos a hablar sobre doña Elena Garro. Y vamos a empezar con nuestra amiga Tania, quien también vivió con ella y pues la conoció en persona. Te concedo el honor, Tania. Gracias, Por favor, Jimena la y palabra. Diego. Pues un gusto y aparte hablar sobre, pues a final de cuentas, sobre la mujer por la cual, bueno, Elena Garro y Elena Paz, por la cual estamos, hola, saludos, por la cual nos conocimos Jimena y yo, gracias a ella. Y a Diego también yo lo conocí pues gracias a Jimena, a Elena, ¿no? Para mí ese es el Y hay vínculo conexión. particular, la conexión sagrada. Mm, Híjole, pues Elena Garro, un personaje como muy, que lo quieren reivindicar y lo quieren reivindicar y lo quieren reivindicar y no aceptar, ¿no? En todas sus acepciones y en todo ese caleidoscopio que era ella. Entonces es como no habría que tener necesidad de reivindicar una obra y a una mujer como a ella, pero desafortunadamente también sus elecciones personales o su sino, ¿no? La fuerza del destino la llevó a involucrarse con gente que, pues ya sabemos, como Octavio Paz, ¿no? Que acabamos de hablar de él. Entonces, pues Elena Garro desde niña, hay muchas anécdotas, ¿no? También que quemaba, incendiaba cosas, se trepaba a los árboles y bueno, toda esta, pues una buena sagitariana, ¿no? Entonces era Sagitario, 11 de diciembre. Entonces una mujer como aventurera en el sentido de lanzarse a vivirlo todo, ¿no? Y pues en aquella época, si aún ahorita a veces se castiga, en aquella época todas estas mujeres, ¿no? Fueron castigadas. Y luego se le dice también esto como del realismo mágico, ¿no? Que en realidad ella fue la creadora y no Gabriel García Márquez, pero pues a final de cuentas, Elena Garro no fue la creadora y ella decía que no le gustaba, ¿no? Eso como de ser la madre del realismo, porque en realidad ella retrataba, ¿no? Lo que vivimos en México, lo que somos, cómo nos comportamos, cómo sentimos, cómo percibimos el mundo. Por ejemplo, en Jalisco también es muy, muy típico encontrarse con muchas historias que no son historias, son formas de vida, ¿no? La forma, les estaba platicando con una amiga y como toda su familia, no sé, estilo Juan Rulfo, ¿no? También veía fantasmas o el tiempo, cómo se disloca, ¿no? Pero bueno, pues Elena Garro para mí, más allá de ser una autora, una de las principales escritoras, ¿no? Que ha dado Latinoamérica y el mundo para mí, pues es para mí un referente pues de una persona amada, ¿no? De una persona que yo conocí, que yo encontré y que admiré primero en su obra y después como mujer, como persona, esa entereza, ese coraje, esa valentía que tuvo siempre, ¿no? Hasta para levantarse del sillón en el que ya estaba casi, pues a punto de desaparecer de Con esta el, dimensión. con su tanque de oxígeno y su Con su cenicero a tanque un de lado oxígeno. y el cenicero del otro lado. Exacto. Y yo debo confesar que yo en el propio hospital, ¿no? Fui a comprarle cigarros. De estos así grandes de Benson mentolados. sí. Entonces, Oye, que me decían, es un perdón, yo sé que ahorita está sí, el fitness y la salud y a todo lo que da, Mm, o sea, de que mucha gente, pero ya para una persona que era fumadora de toda la vida, es claro, súper difícil dejar de fumar. Esa es una. Y dos, pues sí, netas, o sea, si ya te vas a morir,
Sí, pues pues ya carrera de ratón, pues ya, ¿no? deja Ajá, o sea, yo también le compraba sus cigarros. ¿Para qué me hago sí, loca? Sí, sí se los ajá, compraba. A ambas sí, dos, o sea, sí. Sí, pues en física, o sea, ¿cómo le compras? Y yo, pues, es una Pues con dinero. señora, sabe lo que hace. Y además, por si fuera poco, los compraba con su dinero, porque ni siquiera con claro. el mío, ¿no? Porque además en ese entonces yo era una gatita más que vivía también de la pensión de don Octavio, ¿no? Y bueno, Ya, no solamente la pensión, porque también había dinero de los derechos, ¿no? De los libros que le llegaban de pronto regalías, que la verdad es que eran pues muy bajas, ¿no? Así como que miserables. vergonzosamente, ajá, vergonzosamente miserables. Y siguen Entonces siendo, era amiga, siguen terrible. siendo. Sí, entonces era terrible, ¿no? Así como que llegaban 3 pesitos. Me decía, mira, bueno, ya me acostumbré, y lo único que sé hacer para ganar dinero, Ya ¿no? sé. Que así, escribo por dinero, que es lo único que sé hacer, por trabajo, pues. Entonces sí, sí, sí era una mujer pues entera para mí, muy valiente, porque se fue a donde tenía que irse. Luego la gente la ve como, ay, que andaba como tonta, que no sabía ni qué hacer, ¿no? Estaba inmersa en un sistema y rodeada de todos esos grandes intelectuales, de todas esas mujeres, de todos esos hombres tremendos, ¿no? Críticos que querían hacerla desfallecer, que querían romperla, ¿no? Como a Vallejo, que decían, a Vallejo todos le daban de golpe sin que él hiciera nada, ¿no? Que de pronto ella lo único que hacía era opinar, ¿no? Así como, o sea, calladita te ves más bonita, eso sí, ella nunca lo hizo. Y No, ese fue pues su estigma, ¿no? ya sé. Ujú. A mí me llama mucho la atención porque Elena Garro tenía esa fascinación de los hombres. Muchos hombres la admiraban, la veían como una mujer muy hermosa. Digo, no en vano fue modelo de Dior De y, Chanel. y de Chanel. O Ujú. sea, fue una mujer admirada por los grandes, este, ahora sí que íconos de la moda, que siguen siendo íconos de la moda. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Ya les tengo un regalito a ustedes dos, me acaba de llegar. Y me encantan Este, los regalitos. un traje rojo para un duelo. Ah, Y wow. sale esta foto famosa, me pidieron autorización para la foto de donde sale precisamente con el traje de baño de Chanel, el negro. Negro. Y y bueno, hay una historiadora que está infartadísima porque decía que Elena Garro se había avergonzado toda la vida de haber sido modelo y haber participado en esas cosas. Y pues la verdad a mí nunca me lo mencionó, no sé a ti, No, a mí pero no. la verdad es que se ve preciosa en ese traje de baño. Era una mujer Ujú. sumamente elegante, era una mujer sumamente, lo que se ponía le quedaba. Y era tan elegante que le valía cacahuate y así con sus chaneles y todo y su ropa de diseñador se iba a hacer protestos ahí a Los Pinos junto con los campesinos, porque así era ella. Y, y no podían decir que desde el privilegio, porque pues sí, a lo mejor para algunos era un privilegio que ella pudiera vestir de esa manera, pero ella toda la vida, yo creo que la humildad la llevas aquí, ¿no? En el corazón. Y ella siempre tuvo esa cosmovisión de los campesinos, de los indígenas. Nunca los vio como con desprecio ni nada por el estilo. Al contrario, adoraba la forma en la que ellos veían la vida. Y eso se ve bien plasmado en su obra. Yo ayer platicaba con Diego y le dije, quiero que escuches el cuento del niño perdido. Y me dice, ok, y se lo mandé en audiolibro. Bueno, en YouTube está relatado por algunos chicos que hayan hecho esa labor. Entonces, se lo mandé por YouTube y me quedé pensando y dije, híjole, Tania era la niña perdida de Elena ya después porque pues, o sea, así me explico, le dije, es que te vas a dar cuenta porque así, tanto en en el zapaterito de Guanajuato como en el niño perdido, te das cuenta que Elena Garro apapachaba a la gente,
la metía a su casa, la alimentaba y, y ya después veía cómo chingar, perdón, pero ya después veía cómo le iba a hacer para solventar los demás gastos, ¿sí me explico? Y tal cual lo describen esos cuentos, así era su personalidad. Digo, yo lo viví en carne propia y tú lo viviste en carne propia. A lo mejor yo no puedo considerarme como una gatita más, porque dentro de, para mí fue mi abuela, o sea, mi abuela, ¿sí me Sí, explico? Ella sí, prácticamente me trataba, o sea, como si su nieta y siéntate aquí y déjame te hago trenzas y me agarraba el cabello, no sé por qué les encantaba mi cabello. Entonces, aunque no me crean, por eso estoy bien canosa, cuando estaba chiquilla tenía el cabello pelirrojo. Entonces, ah, entre oscuro y pelirrojo estaba bien raro mi pelo, tenía mechones rojizos y así, siempre, toda la vida. Entonces como que me agarraban el cabello y Elena Paz fue la que empezó a hacerme, pintarme el pelo rojo. Pero pues yo soy rebelde y casi toda mi vida he traído el pelo de colores. Entonces, de cierta no manera, había nada de raro. ¿sí? Que no había nada de raro. No, nada de raro, pues era garro. Qué mal. Ajá. Pues por eso estoy tatuada, ¿sí me explico? Siempre he sido Raro garro. raro Sí. garro. Y la verdad es que sí, o sea, yo sé que todos pueden hablar desde la perspectiva de cómo fue. Gracias a Dios yo tuve el privilegio, que no fue el caso de Diego, que Diego hubiera querido conocer a su bisabuelo y a Frida, pero yo tuve ese Ya estaría muy privilegio. Las viejito. pudiste conocer, sí. Pues así estaban Elena Garro y Elena Paz, estaban bien viejitas. Sí, Para cuando yo la conocí, a Elena Garro, Claro. estaba súper viejita, o sea, era un huesito, estaba súper flaquita. Y aún así estaba sí, más grande que yo, de alta. sí, Ay, yo sí siempre, estaba alta. yo soy petit, pero ella era mucho más alta que yo. Pero yo la veía tan chiquita porque estaba tan delgadita y tan así. Ágil, sí. Entonces, en ese sentido yo la veía chiquita, pero la que sí me imponía era Elena Paz. Elena Paz sí estaba más Sí, alta, ella o sea, sí. más macizona, ¿no? No, pero aparte sí imponía también. O Sí, sea, sí, sí, sí. Era muy sí, cariñosa conmigo, sí. era muy cariñosa, pero sí de repente se le botaba la canica y, ay, Se güey. enojaba con la Sí, gente, sí. También conmigo sí era amable, ¿no? Pero pues una vez que le decía a Elena Garro, parece que ella es tu hija y no yo. O sea, que yo era su hija, ¿no? sí, Tú Mm. pareces más hija de mi madre que yo. Y sí, ella parece tu hija, ¿cómo la tratas a ella y a mí? Y sí, Elena Garro así como, sí, Simón. así como, sí, toda Simón. mi vida te he tenido paciencia. Sí, sí, ¿Qué más quieres? eso es algo que, Ahí es la magia. eso era la magia de Elena Sí, Garro, una paciencia, pero no nada más con Elena sí, Paz, con la vida, no, con la ajá. vida, con la vida, era mucha paciencia, como que, y sabes que yo a esta edad sí la logro comprender, digo, no estoy tan grande, pero ya analizando más, después de todo este camino que hemos emprendido y todo, me pongo a pensar y digo, ay, Dios mío, ¿para qué me enojo? Si el No, gobierno, o sea, si se van a tardar 3 meses en pagarme, pues bueno, si explico cosas así, ¿para qué me enojo? O sea, ya mejor me relajo y ya Dios va a resolver las cosas. Y era lo sí, mismo que ella decía, porque realmente a sí, veces no había para comer. sí. O sea, San Miguel Arcángel, ¿eh? sí, o sea, Muy yo me iba importante. a la horrera que estaba por ahí, me ponía de paquetera y llevaba para el café, para esto, el otro. Y una vez se me ocurrió llevarle sushi de ese de Bodega Borrera. Digo, no hay que decir marcas, pero si nos quieren patrocinar, no hay problema. Ah, sí, aceptamos. Lo aceptamos. Y le llevé el sushi. No, hombre, la que estaba que se infartaba era Elena Paz. ¿Cómo te atreves a traerme este mugrero? Y yo, o sea, me dijiste que te gusta el sushi, yo lo vi, lo traje. No, así no nos van a patrocinar, ¿eh? Sí. Pe- Si dices que el mugrero. Pero al final del día se lo De Walmart comió. Express para arriba, digamos. Sí, ya sé. Pero sí se lo comió, porque sí traía antojo, o sea, no Ah, pues sabía claro. que no era super sushi, porque en ese entonces apenas estaban empezando a meter ese tipo de comidas aquí. Mm. Y al final del día se lo comió. Y le dije, es para el antojo, hombre, no más. Que se me antoja, hombre, tú Y cómetelo. o sea, conmigo, o sea, se enojaba mucho, se alteraba,
pero como yo le contestaba así como que, ay, nomás es por el antojo, o no le tomaba tanto en cuenta su molestia, mm. como que nada más respiraba y Elena Garro nada más se le quedaba viéndole así, y me hacía así. Ten paciencia, Sí, como la que yo he tenido. sí, yo, Sí, eso es algo que sí se cultivó, ¿no? O sea, cómo la vida tan tremenda, a final de cuentas, que tuvo, logró que ella entrara en este estado de sabiduría, ¿no? sí, Como un sí, zen, era casi zen, yo, podríamos decir. Sí, era una sabiduría zen. hay una frase que te dicen muy seguido y más en la iglesia, que dices que no le pidas paciencia a Dios porque te va a poner No, muchos retos. no, Y yo creo que Elena Garro pidió paciencia y yo cometí el mismo error. Ah, seguro yo también. Sí. Y la verdad es que, o sea, pero yo he aprendido a tomarlo del lado positivo, ¿sabes? Y yo creo que ella igual, o sea, lo veía todo muy, muy zen. O sea, era una mujer muy, bueno, para cuando la conocí yo, era muy zen. Digo, la primera vez que yo la vi fue a los 12 años que le hicieron el homenaje acá en el Marco. Y a eso vine. Digo, vamos a ver si les puedo incluir, pero me regaló un libro dedicado. Y a ver si lo puedo poner ahí para que lo vean la dedicatoria que me hizo Elena Garro a esa edad, en el 92. Y después de eso se regresó y luego volvió. Y ya fue cuando se fueron a Ajá, Cuernavaca. sí. Ahí todavía no se venía a vivir acá, a No, México. nada más vino Todavía al no homenaje. regresaba. Ajá, nada más vino al homenaje con doña Mm, Margarita, que mm, es precisamente de la que habla en el libro del niño perdido, en ujú. el cuento, perdón, que dice que una mujer alta y que las regiomontanas y las norteñas eran bien aguerridas y que ella las admiraba y que no sé qué, o sea, era, Era ella. ajá, es ella, en ella se basaba, porque tenía mucho cariño aquí a Monterrey, mucho, mucho Sí, cariño, ¿verdad? sí. Sí, Le gustaba a la eso gente sí. regia porque era muy como ella, muy franca. Como que aquí sentía que no podía, o sea, que no tenía que ser hipócrita, ¿sabes? aquí no se limitaba. Bueno, allá. Ajá, ajá, acá en Allá, Monterrey, sí. ¿Qué Ujú. tomas, Diego, que no nos das? una chela. Juguito de manzana. Ándale, juguito de Ah, yo pensé que manzana. era Es tequila, que, dije. no, es que hace rato fui víctima del comercialismo aquí, ya sabes, de los arcos dorados. Mm, Entonces, pues como es comida para niños, te la tienen que dar con jugo y no con refresco, y pues ya, ahorita ah, me lo ok, estoy despachando. Tu juguito. qué rico. Ya me Pero acaba el sí, agua, ya me acaba digo, básicamente para mí Elena Garro era una persona, porque estamos hablando sí de la obra, pero Elena Garro tenía mucho eso, mezclaba su obra con su vida. Entonces, a lo largo de su obra vamos viendo toda su vida. Y si, bueno, si quitamos de lado lo que fueron Memorias de España, que eso sí es como un diario, es un relato de un diario, en realidad el 90% de su obra era su vida, o sea, nos estaba contando su niñez, su vida, este, sus altos y sus bajos, sus obras de teatro también. Por ejemplo, la del rastro, ahí estaba hablando de su querida suegra. Exacto, ¿no? Esa obra del rastro donde retrata al Adrián y toda esta furia que sigue existiendo en los hombres, ¿no? De la posesión, del tienes que hacer las cosas como yo te Co- digo. No, Ujú. y es que tienes que ser como mi mamá, espérate, o sea, no soy la clon de tu mamá, o sea, yo no soy tu mamá. Exacto. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver, como que Elena le decía, yo soy yo, tu mamá es tu mamá, y qué pex, o sea, me escogiste porque, como que, Ahí está otra vez lo edípico, pues. ajá, exactamente, El Edipo que decías de como Octavio. que yo creo que esa relación sí era un poco frustrante para los dos. Explícame, como dice Don Franco.
Era frustrante porque Octavio Paz quería una mujer como su mamá, pero su mamá era dominante, era una mujer dominante. ¿Sí me explico? Pero al mismo tiempo quería una mujer sumisa, que no dijera nada, porque como su mamá era dominante, él no quería una mujer como esposa dominante. ¿Sí me explico? Entonces, Elena Garro era fuerte y sí era dominante, pero al último ella sola como que se hizo medio sumisa con tal, ahora sí que como dicen por ahí, con tal de mantener la paz, con tal de mantener la paz, no, y no haber conflicto, ella como que decía, bueno, ya me quedo callada. ¿Sí me explico? De Porque si te, pronto Para no sí, seguir el pedo. ajá, exacto. sí. Eso es lo que yo siento y más por lo que leí yo en Memorias de España. O sea, si tú lees lo que lees en Memorias de España, está tremendo porque todo el tiempo se la pasa callándola. No digas eso, no hagas esto, no, o sea, la está corrigiendo como si él fuera su papá. Y criticándola todo el tiempo, ¿no? Pero Exactamente, esto de que se callan un poco es algo que ya se ha investigado que se llama algo así como el fenómeno del oso, que dicen porque luego, ay, pero te veías muy bien con esa persona, ¿no? Como que te maltrataba. Entonces ajá, dicen que es un poco como bailarle al oso para que no te coma. ajá, O sea, cuando se vive violencia física brutal, como en este caso que la que vivió Elena con Octavio, y violencias de todo tipo, ¿no? O sea, física, también, claro, la del dinero era tremendo porque ah, todavía seguía manipulándola, ¿no? Pero sí, o sea, Elena sí, sí es un ícono, ¿no? Así como un ícono no solamente de la literatura, sino como mujer, porque a sí, final de cuentas sí se atrevió también a explorar otras relaciones, se atrevió a lanzarse a todo esto a pesar de de, Octavio, ¿no? ¿eh? A pesar de que Octavio sí quería andar allí del tingo al tango, explorando otros cuerpos y mentes, y quería que su mujer ahí estuviera encerrada, ¿no? Y desde que eran novios es lo peor, desde que eran novios. Tú ya leíste la carta que les leí la vez pasada, Ujú. ¿no? Esa carta donde le habla a Octavio y le dice que pues se siente hasta culpable de besarlo porque ella todavía sigue pensando en otro güey, o sea, no manches. Claro, pero porque ella era así, ella era muy honesta, como dices, ella era Ajá, muy abierta. Y eso a la gente regularmente no le gusta, al revés deberían de decir, o sea, qué interesante indagar quién eres, ¿no? ¿Cuál es ese ser que te habita? Y eso es lo que hizo Lana, a ujú, través de la literatura, en todos sus cuentos, en sus novelas, en las obras de teatro, indagar quién me habita, la señora en su balcón, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es la niña que yo fui? No sé, en todas las obras se está buscando, ¿no? Y buscando a su familia, y buscando al hombre con el que se involucró, y a la hija, y intentando entender este crisol, ¿no? Que sí, es tan complejo y que a nadie le importa. Nomás te lanzas a la vida y ya, y te peleas y escondes lo que sientes y no dices, y te levantas y luego te duermes y otra vez al día siguiente y así, ¿no? Y no estás como explorando todo esto. Tenía un profundo sentido filosófico, ¿no? Su obra. Es sí, una exploración. Entonces es como indagar, 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 hasta tocar la sabiduría al llamar los recuerdos del el porvenir. O sea, porvenir. es una cosa maravillosa. Es Es, fusionar el claro, espacio-tiempo, ¿no? sí, y de cierta manera sí habla mucho de cosas políticas, pero en realidad también habla de un romance que no pudo ser. ¿Sí me explico? Y bueno, a mi percepción. Esa es mi percepción de Jimena, no de la gente ni de los que son letrados ni nada por el estilo. En los recuerdos del porvenir, este Rosas, para mí, es Octavio. Mm, Es ese hombre frustrado que quiere poseer a una mujer que él sabe que no la quiere, que no lo quiere, pero aún así quiere poseerla porque su deseo es más grande que el hecho de que ella sea feliz. mm, Ojo con eso. Elena sabía lo que era el amor y el amor es libertad. ujú. Y tan es así que lo vimos con Frida Kahlo y con Diego Rivera.
Mm. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque a pesar de que era una pareja caótica, los dos eran honestos con ellos mismos. Ambos sabían que eran infieles, ambos sabían que, o sea, sí me explico, fueron de cierta manera honestos. ¿Sí me explico? En ese sentido. Y Octavio también, pero como que le desfilaba a las viejas enfrente, pero más bien yo sentía que era como para darle pique, no sé, ¿sí me explico? En No, ese porque sentido. también como ella, ella, como también ella flirteaba, Eh, entonces era una época muy así también, ¿no? Entonces ella ¿sí? también estaba flirteando, pero tú no debes flirtear, pero No, yo porque sí. eres mujer. Claro, no, y eres mía. Bien Y chiles, porque ¿no? nunca Ajá. logró, o sea, como lo que sí logró Diego, por ejemplo, ahorita que lo citas a ellos, ¿no? Lo que sí logró Diego con Frida, porque sí Frida fue de él, a pesar de que luego tenía otros, Ujú. Elena nunca fue de Octavio. No. Y eso es lo que él, eso es lo que a él le dolía, porque si por lo menos, O- porque Octavio sí ah, fue de Elena, y si lees ciertos y hasta poemas y el todo esto, él final, sí fue y de ella. hasta el final fue de ella. Él Exacto. siempre Aunque se casó con estuvo otras, tuvo amantes, enamorado sí. de Elena Garro. Porque si Sí. no, ¿para qué obligas a una mujer a casarse? Uy, No, ¿y no. para qué le sigues manteniendo? O sea, Y, él sigues al ajá, pendiente de ella. sí, Porque él seguía diciendo en el hospital, se seguía comunicando con los médicos. Él siempre, 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 como se dice, veló por ella, ¿no? sí, O sea, aún después del horror. Él lo que quería era someterla, 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 te golpeo, te humillo, te someto hasta que ya se pusiera sedita, como dicen, ¿no? sí. O se le entregara. Y Y Elena no. el problema es que nunca fue. ¿Sí me Elena, explico? el único hombre al que se le entregó, o sea, porque la entrega no es en el sentido de la cama, Sí, ¿no? físico. O Ajá. sea, físico, exacto. Al único hombre al que verdaderamente se le entregó, pues fue a Bioy. Sí, Y entonces ese fue un escándalo para Octavio. O claro, sea, ¿cómo? Entonces si eres capaz de entregarte, porque en algún momento pensó que no, porque un alma tan libre, tan inaprensible, ¿no? Una partícula revoltosa que nadie podía agarrar. Entonces, un alma así va y tan abierta, lo que decías hace un rato, ¿no? De que iba y ayudaba y estaba en los movimientos y llegaba con sus abrigos de pieles y decían desde el privilegio y aún ahorita lo dicen y tú dices, bueno, pues doblemente mejor, ¿no? Que sí. teniendo el privilegio sin tener la necesidad, vayas y acompañes. O sea, Porque te que desde tu nace, porque, privilegio, o sea, y entonces el privilegio es malo, no, hay que aspirar todos a tener privilegios, ¿no? exacto. Ujú. Entonces, al revés, ella, Tampoco. a pesar de sus privilegios, a pesar de todo, iba, ¿no? Y Y estaba, apoyaba. Y no era por quedar bien con nadie, era porque su alma se lo pedía. exacto, porque ella quería hacerlo. Ayuda, colabora, cuestión comunitaria, ¿no? Sí, 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 todavía más comunista que los propios otros de izquierdas que conoció, ¿no? Todavía una mujer más acorde, ¿no? Con los principios de la igualdad, exacto. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, muy francesa en eso, ¿no? La igualdad, fraternidad, ¿no? Entonces, ella sí era pues sí, siempre como tú dijiste, más honesta y además una gran escritora, ¿no? Entonces, eso pega. Eso sí. O sea, una gran intelectual. a Entonces, una mí, mujer que pensaba, que era fíjate que, sensible. y que también vivía en un, pues en su mente a veces, o sea, era demasiado, tenía una imaginación muy vívida, Elena Garro. Y eso, bueno, a mí me pasa mucho y hay veces me dice mi marido, bájate a la nube, espérate, este, aterriza aquí tantito conmigo, y yo, o sea, y así yo la veía a ella, bueno, ambas, pero más Elena Garro, era demasiado esta imaginación y por eso creó tantas cosas, ¿sí me explico? Y muy buenas. Digo, no porque sea mi tía, vea, ni mi familia. Ay, ¿quién es Charizard? No, no, Es, ah, entonces, no porque sea mi familia, pero sí tenía muchos escritos muy buenos, hay muchas cosas por salir. Por favor, dejen de publicar cosas de Princeton, porque he visto muy malos trabajos y la verdad es que
me molesta sobremanera y a lo mejor no debería de aprovechar este espacio, pero lo voy a decir. Dejen de decir que están locas, tanto Elena Garro como Elena Paz, porque todos estamos locos de alguna manera. Entonces, les pido enteramente de favor que no digan que estaban locas, porque no era así. Sufrieron y vivieron a pesar del sufrimiento y se expresaron de la manera en que se podían expresar en esa época. Y antes no había psicólogos y no había gente que te terapiara y los poquitos que había, tenían unas formas muy agresivas y pues no era la forma correcta de que se atendiera. Entonces, ya después de este regaño, pues nada más quiero comentarles, vamos a ir a una pausita Ok. y volvemos para que Diego nos haga sus preguntas, porque me imagino Unas que ahí tiene preguntas rápidas, sí, ahí tenemos una que unas, otra. unas preguntillas y lo vamos manejando. Ok. Pero de favor les pido, por favor, que dejen de quitar ese estigma, quiten ese estigma de decir que está loca, porque no fue una mujer loca, fue una mujer que sufrió, fue una mujer que peleó y luchó por ser libre de muchas cosas. Y peleó por nosotras, de cierta manera, y por los hombres también peleó. Entonces, Sí, sí. de favor, honestamente como familiar y amándola muy profundamente porque fue una mujer que me dio mucho y le aprendí mucho, les pido que no me le vuelvan a decir loca. Muchísimas gracias. Volvemos, regresamos.